Tengan todos buenas tardes, es una bendición poder estar llegando hasta sus hogares o oficinas, donde quiera que usted se encuentre. Somos la Iglesia Bautista Montesión y sus servidores, el pastor Wilfredo Muñoz, que tengo el gusto de llevar la palabra del Señor. Estamos en la celebración de Semana Santa. Es una fecha recordativa para cada uno de nosotros los que creemos en Jesucristo. Y hoy hemos hablado de un personaje que es considerado como el villano de los villanos en la historia del cristianismo y quizás también de la historia de la humanidad. Nos estamos refiriendo a Judas, una de las personas que compuso o formó parte del grupo de los 12 apóstoles que estaban siguiendo a Jesucristo. Judas es muy conocido por su infame traición que le hizo a Jesucristo, y también es conocido por su suicidio. Por cierto, hay culturas, especialmente en las latinoamericanas, donde en este tiempo hacen algunos muñecos y los cuelgan en los árboles o en los tendidos, en los cables del tendido eléctrico, simbolizando a la muerte de Judas, ¿no? Y el nombre de Judas ha llegado a ser tan despreciable que muchas veces para ofender a una persona, en muchas ocasiones usamos el nombre de Judas. Decimos, tú eres un Judas, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién es este personaje? ¿Qué fue lo que hizo para que él pudiera llegar a hacer una situación como esta, para que sea conocido de una manera tan infame? Bueno, la Biblia dice en Mateo 27, 3, 4: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué a nosotros? Allá tú. De los 4 evangelios, solamente Mateo es el que registra el suicidio de Judas. Es interesante que en la Biblia aparecen 3 personas que se suicidaron. El suicidio es algo que afecta a la humanidad desde los albores, ¿no? Es una plaga que está con nosotros, y es más que todo una determinación que las personas toman cuando creen que la vida ya no tiene solución. Sin embargo, en la Biblia hay 3 personajes. Uno de ellos es el rey Saúl, el rey rebelde, el rey que no quiso obedecer al Señor y se involucró en muchas cosas. Y por último, pues cuando vio que estaba rodeado por todos los ejércitos de los filisteos, él puso la espada de punta y se lanzó sobre ella, quitándose la vida. El otro personaje que está ahí no es tan mencionado en el ámbito cristiano, pero se llama Ahitofel. Este hombre era padre de Eliam, y Eliam era el padre de una mujer famosa en la Biblia que se llama Betsabé. Es decir, entonces Ahitofel era el abuelo de Betsabé, la mujer que tuvo una relación extramatrimonial con el rey David. Ahitofel participó en el golpe de estado que le dieron a David en venganza, se supone, por lo que David había hecho con su nieta. Y cuando dio un consejo a Absalón, el hijo de David, cuando vio que no se seguía el consejo de él, decidió quitarse la vida. Esto se debió a que él le tenía temor a hacerle frente a David cuando él regresara victorioso de la derrota del ejército que lo quería deponer del trono. Y el tercer hombre, pues es famoso, el más conocido de los 3, se llama Judas, uno de los 12, ¿no? Ahora, ¿por qué Judas tomó una decisión tan radical, tan dramática como para quitarse la vida? Hay muchas cosas que sucedieron a los alrededores de él, pero específicamente Judas entregó a Jesús a los líderes judíos con la idea de que Cristo reaccionara de una manera violenta, así como Cristo reaccionó muchas veces la limpieza, la purificación del templo, ¿no? Entonces él creyó que al entregar a Jesús
él iba a reaccionar de la misma manera, pero no fue así. Entonces yo creo que esa fue la parte que más quizás le decepcionó a Judas, el hecho que no pudo ver a Cristo comandando a todo el pueblo de Israel y llevándolo a la revuelta para una supuesta liberación del pueblo de Israel. Esto es lo que dice Mateo 26, 66 y 68. Dice: ¿qué os parece? Respondieron ellos. Dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros abofetaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Cuando Judas vio este maltrato y el escupir a una persona, pues en cualquier parte del mundo es algo ofensivo, algo grosero, algo grotesco. Cuando Judas vio que Cristo no reaccionó, sino que dejó que lo escupieran, que lo maltrataran, que le dieran de puñetazos, esto a él como que lo decepcionó, como que lo hizo reaccionar, pero desgraciadamente Judas no reaccionó de una manera correcta. Mateo 27:3 lo está diciendo: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Es decir, como que Judas dijo, cuando lo vio que lo estaban abofeteando y golpeando, dijo: caramba, este no era el Cristo que yo esperaba, este no era el Mesías que yo esperaba. Yo esperaba un Mesías guerrero, un Mesías que viniera a liberar al pueblo. No, bueno, eso de la liberación no es nada nuevo. Y aquí tenemos a un Judas que había estigmatizado a Cristo de una manera diferente a como Cristo realmente, a lo que Cristo había venido en esta oportunidad. Ahora bien, esto nos indica también que Judas estuvo presente en el primer juicio de los 6 que le hicieron a Jesús. Es interesante saber que él estaba ahí atento para ver qué era lo que Cristo hacía. Ahora, cuando él vio que las cosas no se dieron como él dijo, porque ese es otro problema que tenemos, las cosas queremos que se den como nosotros decimos, pero en este caso el que tiene el control de todo es Dios. Entonces él actuó a la inversa, es decir, quiso hacer las cosas, quiso retroceder el tiempo quizás para no cometer o para corregir ese error. Dice que Judas restituyó, es decir, regresó las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos. Eso es lo que dice el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Es interesante que la palabra arrepentimiento no es lo que dice la Biblia, no es la palabra que se usa para realmente un arrepentimiento, ¿no? Sino que está hablando como una especie de remordimiento. Y eso pues no le alcanzó a Judas para un perdón. Porque realmente lo que Dios pide para el hombre no es un remordimiento, porque remordimiento todos tenemos, sino que es un arrepentimiento, que quiere decir un cambio de pensamiento, un cambio de actitud radical en lo que estamos haciendo. Y eso fue lo que no hizo Judas. Lo otro, devolvió las 30 piezas de plata. Esto estuvo bien, ¿no? Devolvió las 30 piezas de plata, luego de entender que había cometido un error. Y quizás el error de toda su vida, al intercambiar a Jesucristo por el precio de un esclavo. Las 30 piezas de plata hablan de lo que Judas pensaba de Jesucristo, del concepto, del menosprecio que Judas tenía de Cristo, del poco respeto, bueno, del nulo respeto que este hombre llegó a tener de Jesucristo, ¿no? Y de la decepción por el cual porque Cristo no le cumplió sus propósitos, no hizo lo que Judas esperaba que hiciera. Y a veces eso está muy de moda ahora, por cierto, en diferentes segmentos del cristianismo, específicamente en aquel cristianismo que habla sobre lo que es la teología de la prosperidad, ¿no? Donde muchos creen que Cristo es el genio de la lámpara maravillosa, que hay que frotarlo para que aviente dinero, riquezas y un montón de cosas. Entonces Judas creía que Cristo iba a cumplir sus expectativas,
Y mi amigo y hermano, Cristo nunca vino a cumplir nuestras expectativas, tampoco vino a realizar nuestros sueños, tampoco vino a realizar nuestras metas. Cristo fue bien claro cuando dijo: señoras y señores, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo que está diciendo. Él vino por algo más importante que la autorrealización o la prosperidad financiera de muchas personas. Él vino para que usted sea salvo. Y esto es lo que Judas se decepcionó, porque esperaba un Mesías completamente diferente. La confesión, es importante la confesión, pero la confesión fue a tiempo. Lo único que Judas lo confesó con las personas equivocadas. Está diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Se la dijo a los sacerdotes. Y realmente por los sacerdotes no les importaba la vida de Jesucristo, porque ellos dijeron: que a nosotros, allá tú. Como que está diciendo: pues ese no es mi problema, ¿no? Eso no nos importa tampoco, que sea sangre inocente o no inocente, ese no es nuestro problema. Lo que tenemos ya es al hombre que nosotros queríamos. Eso es lo que le están diciendo los sacerdotes de aquel tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos nosotros el paralelismo entre lo antiguo y lo nuevo también? Muchas personas no les importa nada lo de Dios, no les importa nada lo de Cristo, inclusive hasta blasfeman el nombre del Señor. Aquí tenemos este caso. Lo otro, que la confesión fue a una persona equivocada. ¿Por qué razón? Porque si hubiera ido al Señor Jesucristo, creo que hubiera sido diferente en todos los sentidos, pero vemos la reacción helada, tibia, de estas personas que estaban supuestamente ser los representantes de Dios en este mundo, pero vemos nosotros que estas personas ya no les importaba lo que estaba sucediendo. Lo otro es la inconsistencia de los que eran ministros de Dios. Mas ellos dijeron: que a nosotros, allá tú. Es como decir, sangre inocente o no, dice: no nos importa a nosotros, ese es tu problema, no el nuestro. Solo les importó a estas personas que gracias a la colaboración de Judas, ellos tenían al hombre que más odiaban. Eso era todo lo que de ahí para allá no les importaba nada. Lo otro que aprendemos también de estos hombres con Judas es que cómo le pusieron un precio a la vida. Y usted sabe que muchas veces eso sucede, ¿no? A veces ellos le pusieron un precio a Jesucristo, tanto los sacerdotes como Judas. O sea, los sacerdotes le pusieron un precio a Cristo de 30 monedas. Y Judas aceptó ese precio diciendo que estaba, al aceptarlo era como que decir que estaba bien lo que le estaban ofreciendo. Ahora, cuando Judas abre los ojos, cuando Judas vuelve en sí, cuando Judas se da cuenta del error que está cometiendo, entonces la plata pierde su valor. Y seamos honestos, muchas veces nosotros nos preocupamos por obtener mucho dinero, mucha plata, pero seamos honestos, ¿qué es el dinero en comparación de Dios? ¿Qué es el dinero conseguir a Dios? ¿Qué representa el dinero cuando nosotros no estamos en paz con Dios? Y Jesucristo fue bien claro cuando lo dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su dinero? Volvemos otra vez a la teología de la prosperidad. ¿De qué le sirve que Dios le lo autorrealice a usted si al fin y al cabo está condenado? Si al fin y al cabo no tiene vida eterna. Entonces, pues está diciendo aquí, está hablando y está diciendo de que cuando vio las monedas de plata Judas y vio el error que había cometido, dijo: esto es basura, esto no tiene ningún significado, esto no tiene ningún precio, esto no tiene ningún valor. Y seamos honestos, Cristo, no podemos poner a Cristo a la par de nadie. Cristo es Cristo, nada más. No es un objeto comercial, no es un objeto de temporada, no es un objeto de Navidad, de Easter supuestamente, no es un objeto de adorno para poner. No, Cristo es Cristo, Él es Dios, Él es el que maneja todo el universo, Él es el que, a Él le pertenece todo, aún hasta nuestra vida, creamos en Él o no creamos. ¿Cómo es que le podemos poner un valor? Judas tuvo el atrevimiento de poner un valor, los sacerdotes tuvieron el atrevimiento de ponerle un valor. Eso demuestra la pobreza espiritual, la ignorancia que estas personas tenían de la palabra del Señor. Qué triste, ¿no? Qué triste lo que está sucediendo ahí. Pero también dice que la última entrega, Judas salió
fue y se ahorcó, dice la palabra del Señor. La última entrega. Qué pena el relato bíblico, es corto. Mateo lo escribe en 4 actos, ¿verdad? Salió, fue y se ahorcó, ¿verdad? Qué cosa más difícil. La máxima expresión del egoísmo es el suicidio. Preguntémonos por qué las personas se suicidan. ¿Por qué Judas tomó esta decisión así por así? ¿Qué era lo que había en el corazón de las personas? Usted sabe que a veces siempre nos preguntamos nosotros qué es lo que hay en el corazón de las personas para que tomen una decisión como esta. Usted sabe de que esto no es nada nuevo, sino que es todo lo contrario. Esto ha pasado, la Biblia lo habla, ya explicamos de las 3 personas. Y ahora tenemos aquí a este hombre que tomó una decisión tan dramática, una decisión tan radical, una decisión que selló, que no le dio ninguna oportunidad a Dios para que él pudiese hacer algo en la vida de Judas. Es interesante porque dice que salió, es decir, se fue del lugar donde estaban los sacerdotes. Ahí yo creo que está bien que se salga, ¿no? Hay una parte, hay un dicho que dice que debemos de alejarnos de las malas compañías, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros este caso de que él salió, pero lamentablemente no tenía a quien recurrir. Judas quizás pensó, bueno, ¿qué hago aquí yo? ¿Qué estoy haciendo acá? No pudo pensar si había una alternativa, si había una salida a esta situación en la que él se encontraba. Yo creo que a estas alturas él estaba quizás molesto consigo mismo, quizás frustrado consigo mismo, quizás con un sentimiento de culpabilidad y mezclado con orgullo, con lo que sea, que cegó a Judas. Él no pudo ver la salida a la situación en la que él mismo se había metido. Y digo yo, ¿por qué no se entregó al Señor? ¿Por qué no buscó al Señor, no? Ahora, preguntémonos nosotros, ¿por qué la gente se suicida? Bueno, veamos por qué lo hizo Judas. Es bien interesante porque ¿por qué se suicidó Judas? Bueno, por la incapacidad de reconocer con humildad que no podía manejar su problema. Judas no lo podía manejar, cometió un error grave, un error terrible, espantoso, el peor de todos los errores, lo cometió él. Y quizás ese estigma, porque ese es el otro problema, la sociedad estigmatiza tanto a las personas que a veces las personas se sienten acosadas y a veces toman la decisión de quitarse la vida. Esto lo vemos nosotros seguido aquí en los Estados Unidos con el famoso bullying, cuando los niños les dicen groserías, los maltratan, les dicen malas palabras, los ofenden, los hieren. Entonces muchos chicos deciden quitarse la vida porque no hayan que hacer, no encuentran la salida. Yo creo que Judas no reconoció que él podía salir adelante de esto si buscaba al Señor. 2, ¿por qué la gente se suicida? Bueno, por el orgullo. Yo creo que Judas tenía ese problema de comportamiento. Yo creo que era tanto el orgullo que él no podía vivir con ese problema, no podía vivir con ese pasado, no podía vivir con ese hecho que tan aberrante que él había cometido. Y creo que él dijo, no, la única manera de salir es a través de quitarse la vida. Entonces es el orgullo, ¿no? No nos deja ir a la persona que hemos ofendido. Muchas veces nosotros no somos tan orgullosos que no podemos ir a la persona que hemos ofendido y pedirle perdón. Yo creo que este fue un gravísimo error que cometió Judas. El hecho de saber que su propio orgullo no lo dejó reconocer el error que había cometido. También, ¿por qué se suicidan las personas? Porque desconocen el amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos viendo específicamente de que lo desconocemos. Es cierto, a veces cometemos errores, todos en la vida cometemos errores, todos en la vida fallamos, todos en la vida hacemos cosas que son indebidas. Sin embargo, desconocemos el amor de Dios. La Biblia nos dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia nos dice también que dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
La Biblia dice también que Cristo nos perdona de todo pecado. Es decir, desconocemos a Dios. Hemos cometido un error, pero aparte de eso, nosotros desconocemos el amor de Dios, desconocemos la grandeza de Dios, desconocemos el perdón de Dios y no queremos humillarnos para decirle, Señor, ¿sabes qué? Cometí un error, perdóname. Eso fue lo que le pasó a Judas. Bueno, ¿por qué se suicidó Judas? Bueno, porque no podía ver más allá de su error. Y es cierto, repetimos, es un personaje aborrecible, ¿verdad? Sin embargo, quiero que sepa que por muy aborrecibles que sean los personajes, todos estamos necesitados de gracia. Todos necesitamos la gracia de Dios, todos necesitamos el perdón de Dios. Y sabe una cosa, la gracia de Dios es para todos nosotros, no importa qué tan hundidos estemos. Entonces, Judas no pudo ver más allá de su error. El mismo problema lo cegó. Y esta es una de las cosas que a veces suceden, ¿verdad? A diario. A veces nosotros nos cegamos y no dejamos, no podemos ver más allá de las cosas. Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No solamente eso, después que David cometió el gravísimo error de caer en adulterio, él escribió el Salmo 51, diciéndole a Dios que lo perdonara, diciéndole que lo limpiara, diciéndole al Señor que no quitara su Santo Espíritu de él. O sea, él estaba arrepentido de lo que había hecho, de lo que había hecho, pero a la vez David conocía a Dios, sabía que era un Dios de misericordia. Y aunque era reo de muerte por adulterio y por asesinato y por ser asesino intelectual, era 2 o 3 veces reo de muerte. Es decir, si hubiera nacido, hubiera muerto 3 veces. Aún con todo eso, él fue a Dios porque conocía que Dios es un Dios de misericordia. Y eso es lo que Judas no entendió. O no entendió, o no quiso entender, o simplemente se cegó. ¿Por qué razón? Porque por 3 años había visto a Jesucristo perdonar pecados. Por 3 años lo había visto resucitar muertos, limpiar leprosos, levantar paralíticos, darle la vista a los ciegos, liberar de gente con problemas de demonios. Había visto cómo Cristo detenía la lluvia y la tormenta. Había visto cómo hacía pesca milagrosa. O sea, de alguna manera Judas había visto a Dios de muchas maneras, pero aún así él simplemente cerró su corazón a Dios y no le quiso dar una oportunidad a él. Qué pena pues, por Judas, porque no quiso aprovechar la gracia de Dios. Y quiero que sepa, mi amigo, mi hermano, que a veces nosotros somos así también. Dios nos da gracia, Dios nos da oportunidades, Dios no renuncia a nosotros, nos cuida, nos protege, nos alivia, nos advierte como lo hizo con Judas, nos habla como hizo con Judas, pero aún así nuestro corazón está tan duro, y cuando endurecemos nuestro corazón, le cerramos a Dios la oportunidad de que pueda actuar en nuestra vida. Qué pena por Judas, ¿no? Por eso decimos que Judas se suicidó, porque creemos que él pensó que la vida con un problema como esos no vale la pena vivirlo. Y esto muchas veces pasa, especialmente con las mujeres, cuando han recibido un abandono, o han sido engañadas o traicionadas, o una decepción amorosa. Y muchas veces ellas deciden por quitarse la vida, pero quiero que sepa que usted necesita probar el amor de Dios. Hay amor de Dios para usted. Hay perdón de Dios para usted. Hay aceptación de Dios para usted. Y lo que tiene que hacer es volverse a Dios, como lo hicieron las demás personas, como lo hicieron los otros personajes de la Biblia. No solamente Ahitofel, Saúl y Judas, esos son los malos de la película. Hay otros que son buenos de la película también, que eran malos, pero que buscaron la voluntad, buscaron el amor y la gracia del Señor. ¿Por qué voluntariamente rechazamos aprender de los hombres de Dios que cayeron y se levantaron? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no aprendemos mejor de cómo lo hicieron? ¿Por qué no aprendemos de ellos? Porque no queremos. Veamos los ejemplos de un Abraham.
que expuso a su esposa para que cometiera adulterio. Veamos también a otras personas como un Jacob, que era un tramposo. Veamos a un David que cometió adulterio. A un Pedro, que Pedro cayó más bajo que Judas, porque él traicionó a Cristo en 3 veces. Y en las 2 últimas, con maldición y juramento. Eso fue terrible. Sin embargo, Pedro conocía que Cristo era misericordioso. Pedro conocía que Cristo era perdonador. Y por eso regresó a Jesucristo. También acordémonos también de un terrorista religioso radical, como lo era el apóstol Pablo. Pablo entraba a las iglesias y llevaba a la gente arrastrada a la prisión. Y dio la autorización de matar a pedradas al primer mártir de la iglesia, Esteban. ¿Y cómo lo conocemos ahora, este hombre? Como el apóstol San Pablo. ¿Por qué razón? Porque reconocieron que Dios es un Dios de misericordia. ¿Y qué decir de las otras personajes de la Biblia, como la mujer samaritana? Como la mujer que fue encontrada en acto de adulterio. ¿Qué decir de las otras personas, como el Gadareno, como María Magdalena? De personas que fueron objetos de la gracia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa, no? Judas, Saúl y Ahitofel son las personas que le negaron a Dios mostrar su gracia en sus vidas. Si usted ha cometido algún error, deje que Dios muestre su gracia en su vida. Pedro es un producto de la gracia de Dios. Nosotros somos un producto de la gracia de Dios. Dios nos tomó tal y como éramos, nos limpió, nos perdonó. Y no podemos decir que somos las personas perfectas, pero sí podemos decir que somos personas perdonadas. Ahora, ¿qué tanto conocía Judas a Cristo? Lógicamente que los hechos que él hizo nos dicen que él no conocía a Jesucristo, que el concepto que él tenía de Cristo era diferente. ¿Qué tanto usted conoce de Dios? Muchas veces Dios, decimos, es un afiche religioso nada más, pero quiero que sepa que Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso y un Dios eficaz. Judas nunca entendió la gracia y el amor de Dios. Nunca lo entendió. Él no esperaba un Dios de esa manera. Y a veces nosotros creemos que Dios es un Dios que no perdona, pero quiero que sepa y que comprenda que sí, Dios perdona. Ahora, podríamos decir nosotros, ¿quién mató a Judas? A Judas lo mató la idea que él tenía de Dios. Usted puede ver en las noticias, hay muchas personas que hasta se burlan del Señor. Hay personas que se clavan en una cruz, en una burla. Esto sucedió este año, el año pasado en Nueva York, que se burlan del Señor, porque tienen una idea errónea del Señor. Ese concepto, esa idea que ellos tienen de Dios es lo que los está llevando a la perdición. Hay un famoso teólogo, C.S. Lewis, él escribió en su libro, Cristianismo Solamente, él escribe algo muy interesante que quiero compartirlo con ustedes. Él escribe y dice: estoy tratando de evitar que alguien diga la necedad que las personas a menudo expresan de él. Está hablando de Jesucristo. Esto es bien interesante porque dice que la gente dice: no tengo problemas para aceptar a Jesús como un gran maestro, pero no acepto su afirmación de que es Dios. Hay personas que dicen: no, Cristo fue un gran hombre, un revolucionario, un tipo moral, un tipo ético, fue un profeta, fue cualquier cosa menos Dios. Eso es lo que está diciendo el escritor. Dice: yo quiero que no digan esta necedad. Es lo que está diciendo eso, ¿no? Dice, esta es la cosa que no debemos decir, dice este escritor. Un hombre que hubiera sido simplemente un hombre y que hubiera dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no hubiera sido un gran maestro ético. ¿Qué fue las palabras que dijo Jesucristo? El que cree en mí tiene vida eterna. Yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué dice el Señor? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dígame usted, ¿qué persona en este mundo se ha atrevido a decir semejantes verdades? Solamente Jesucristo, nada más. Entonces, nosotros tenemos que tomarle la palabra a Cristo.
Si Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, pues tenemos que creerle. Eso es lo que está diciendo aquí este famoso escritor. No sería, dice, un hombre ético, ¿no? Hubiera sido, dice, un lunático, dice, al grado del hombre que dice ser un huevo escalfado o el mismo Satanás. Usted tiene que tomar la decisión, dice, o este hombre, hablando de Jesús, eras, y ciertamente lo es, el Hijo de Dios, o fue un loco o algo peor. Usted puede decidir que fue un tonto, escupirlo, asesinarlo, creyendo que fue un demonio, o puede caer de rodillas a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Dice, pero no me venga con la condescendiente explicación de que Él fue un gran maestro. Jesús no dejó abierta esa alternativa. Ese no fue su propósito. Entonces no podemos decir, no, nosotros decimos no, pero la Biblia la escribieron hombres. Es cierto que la escribieron hombres, ahí estamos claros en eso. Pero por ejemplo, usted cree en los códigos penales, y aunque usted no lo cree, si comete un error va a ser juzgado por los códigos penales. Usted puede decir, yo no creo en las señales de tránsito. Es cierto, no puede creer en las señales de tránsito, pero si comete un error en la vía pública manejando, usted va a pagar las consecuencias. Si nosotros creemos en esas cosas que hemos dicho, ¿por qué no creer en la vida, en la palabra del Señor? ¿Por qué no venir a la palabra del Señor y creer y tomar esto como nuestra brújula? ¿Por qué razón? Es más, uno puede decir, es que yo creo a Dios a mi manera. Bueno, Jesucristo no dejó tampoco esa alternativa. Jesucristo nos dice a nosotros que el que cree en mí, como dice la Escritura, no es a nuestra manera, es como dice a la Escritura. Si nosotros nos sometemos a los estudios, si nosotros nos sometemos a disciplinas para lograr un propósito, pues lo más lógico es que nos sometamos a la Biblia para lograr un propósito, que es la salvación y la vida eterna. Cristo no dejó la alternativa de que Él podría hacer cualquier cosa, menos hijo de Dios. Lo otro es, ¿quién es ese hombre? Si creemos lo que Él dijo de sí mismo, diremos que Él es Dios, ¿verdad? Entonces aquí está hablando y está la aclaración más específica, la aclaración más importante. Esto fue lo que dijo Tomás. ¿Por qué razón? Porque Tomás cuando él no había visto al Cristo resucitado y los demás apóstoles dijeron, hemos visto al Mesías. Entonces Tomás dice, bueno, si yo no veo en las manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el costado, entonces no voy a creer. Y en cierta ocasión Cristo se le apareció y ahí estaba Tomás. Y le dice, Tomás, mete aquí tu mano, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces podemos ver que cuando Tomás vio a Jesucristo, hizo la exclamación. Y dice, Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. No había alternativa a segundos planos. Y eso es lo que quiero que usted vea. Pruebe a Jesús como su Señor y Salvador. Traiga a Él sus problemas y pídale que venga a su vida. Lo voy a guiar a una oración corta y sencilla. Hágala de todo corazón y entréguele su vida a Cristo Jesús. La oración dice de esta manera. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú moriste por mí, por todos mis pecados. Amado Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he fallado y te pido ahora en el nombre de Jesús que me perdones. Lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad. Señor, yo abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en él. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si usted hizo la oración de fe, que Dios lo bendiga. Le invitamos a que visite una iglesia evangélica donde se predique la palabra del Señor. Bienvenido a la familia del Señor. Que Dios lo bendiga.